Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofi, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempos de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre Bibliotecas de la Resistencia, los espacios culturales creados por algunos de los jóvenes de primera línea en Cali. 30 años de la Constitución, una entrevista con el reconocido abogado Hernando Morales Plaza. Reconocimiento a las víctimas, el acto de reivindicación a las víctimas del secuestro que se cumplió en Cali a instancias de la Comisión de la Verdad. El positivo balance que dejó el Congreso del sector aeronáutico del Valle del Cauca que se cumplió en Cali. Y al cierre, escritura creativa desde la virtualidad. Este profesor se las ingenió para enseñar literatura en medio de la pandemia. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con la historia de las bibliotecas construidas por algunos jóvenes de primera línea en varios espacios de la ciudad. Inicialmente se trataba de un homenaje a una de las víctimas que dejaron los enfrentamientos con la fuerza pública, pero después la idea fue replicada en otras zonas de la ciudad. Aquí está la historia. Obras de Tomás Carrasquilla, Julio Verne o Fernando Vallejo son algunas de las que se destacan en medio de cientos de libros que reposan en la Biblioteca Popular Nicolás Guerrero, ubicada en el barrio Metropolitano del Norte en Cali, uno de los espacios culturales de carácter comunitario que nacieron durante el paro nacional en donde antes operaba un CAI de la policía. Aquí ya tienen programación de talleres culturales, literarios y de circo, entre otras actividades. Laura Guerrero, madre del joven artista asesinado durante las manifestaciones y en cuyo nombre fue bautizada esta biblioteca comunitaria, nos explicó cómo la comunidad se ha apropiado del lugar. La biblioteca surge como respuesta a una necesidad que había en la comunidad en el medio de tantas angustias que estaba pasando, y un grupo de jóvenes artistas simplemente vieron que ya llevaban 14 días este espacio vacío, vandalizado, quemado, y pues simplemente decidieron empezar a darle color y a ver qué pasaba. La idea estaba en una biblioteca inicialmente, pero con el pasar de los días se fueron sumando más y más artistas, se fue sumando la comunidad. A partir del paro que inició el 28 de abril, muchos jóvenes que viven en la Comuna 6 de Cali decidieron cambiar sus vidas con su trabajo a la construcción de la Bibliohuerta del Aguante, en el mismo lugar en el que antes funcionaba el CAI del Paso del Comercio, un espacio en donde además de promocionar la lectura, cultivaban y entregaban materas con semillas a la comunidad. El lugar se convirtió en un sitio para el arte y el fomento de la soberanía alimentaria ante la evidente inequidad social del sector. Daniela, vocera juvenil de la Bibliohuerta Paso del Aguante, asegura que aunque ya no están en el CAI, los jóvenes siguen con su labor a través de la Bibliohuerta itinerante del Aguante. La Bibliohuerta surge, digamos, en el marco del estallido social del paro. Nosotros empezamos con una transformación del CAI que queda ubicado sobre la recta Cali-Palmira y quisimos en primera medida lanzar una voz de protesta. ¿Por qué una voz de protesta? Porque aquí a esta Comuna 6 la única respuesta que hemos encontrado por parte de las entidades estatales y gubernamentales ante el hambre, ante la miseria, ante la falta de trabajo y oportunidades ha sido el pie de fuerza. Y para nosotros significaba mucho transformar lo que fue un fortín de guerra en un espacio de encuentro comunitario y de encuentro con el saber, como lo fue, pues como lo es una biblioteca. La Biblioteca Popular, que surgió en la Loma de la Cruz, también en un CAI de la policía, se caracteriza por la cantidad de libros que la comunidad ha donado y porque las personas pueden ir a tomar un libro, leer en el parque o en su casa, devolverlo o guardarlo a cambio de otro. La Loma de la Dignidad, como la llaman ahora, se ha caracterizado por ser un referente cultural y punto de encuentro de diferentes colectivos urbanos. Los jóvenes reivindican la biblioteca como un símbolo de memoria y reparación frente a los hechos de violencia estatal vividos durante el paro nacional. Logan, uno de los jóvenes que lidera esta biblioteca popular, nos habló de su agenda cultural. Bienvenidos a la Biblioteca Popular La Dignidad. Esta biblioteca popular nace en el contexto del paro, se mantiene en el contexto del paro y seguiremos adelante mientras podamos seguir luchando y nos queden las ganas y los ánimos de seguir acá.
Este espacio de la Loma de la Dignidad es tomado a partir del desalojo de la policía de este mismo sitio, y digamos que con un graffiti que hubo aquí en un inicio que decía menos CAIs, más bibliotecas, nosotros nos lo tomamos a pecho y empezamos a traer los libros. Las bibliotecas populares, creadas en medio de las semanas más intensas de la confrontación entre la fuerza pública y los jóvenes de primera línea, quedarán en la memoria de estas comunidades como un aporte de quienes se atrevieron a soñar con un mejor futuro para su gente, en el que estuvieron dispuestos a cambiar la violencia por los libros. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Invitado esta noche a Magazine Pacífico, el reconocido abogado constitucionalista Hernando Morales Plaza, a propósito de los 30 años que esta semana está cumpliendo la Constitución Nacional de 1991. Doctor Morales, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo. Doctor Hernando Morales, ¿qué ha sido lo mejor que nos dejan estos 30 años de la Constitución Nacional? La verdad, la Constitución trajo como uno de los grandes implementos es la aplicación del debido proceso o de los derechos fundamentales en sus diferentes categorías para los ciudadanos en Colombia. Y eso que llevó a la constitucionalización del derecho administrativo y a la constitucionalización de la función pública, que antes parecía ajena para los servidores públicos de las ramas, sobre todo de la rama ejecutiva. Era clara para la penal, pero no era clara para los de la rama ejecutiva. Entonces, si tú me preguntas, uno de los grandes logros es la constitucionalización del derecho administrativo. La Constitución Nacional surge en un contexto violento, en un momento de atentados terroristas, de asesinato de candidatos presidenciales, y buscando también lograr mayor equidad, mayor respeto por los derechos humanos, un poco más de protección al medio ambiente. ¿Se han logrado esos propósitos que eran como el espíritu de la Constitución? Lo que pasa, Gildardo, es que una Constitución de 30 años todavía es bebé. Uno puede creer que 30 años son suficientes, pero acuérdate que hay generaciones anteriores y generaciones posteriores. Hoy tenemos unas generaciones que están invocando esos derechos que les protegió la Constitución, y tenemos una generación que los desconoce, porque estamos en esa transición. Yo creo que no se trata de desconocimiento, implementación, es de aceptar que ya la Constitución nos cambió y muchas personas nos negamos a esa situación. Hablemos de la tutela. ¿Qué papel ha jugado esta herramienta jurídica tan útil para los colombianos en los últimos 30 años? Es de los más grandes logros porque el ciudadano por fin vio cercano el ejercicio de sus derechos, pudo acudir a la tutela para hacer respetar. Lo que sucede es que ante a veces la inequidad o hasta a veces la misma actuación del Estado hace que ya la tutela haya perdido, digamos, su encanto en ese sentido, porque ahorita toca tutelar por la salud, toca tutelar por la pensión, toca tutelar por los salarios, y eso tampoco es bueno para un Estado social de derecho. Doctor Hernando Morales, el estallido social que vivimos en Colombia desde el pasado 28 de abril nos ha mostrado un poco la expresión de jóvenes que crecieron conociendo los derechos que les dio esa Carta Magna. Exacto, y mire que los fallos y los autos que ha sacado la Corte Suprema, donde avala esas manifestaciones, donde obviamente las manifestaciones pacíficas, hasta de alguna manera, recordemos que la Corte Constitucional ha establecido que los bloqueos son una forma de manifestación siempre y cuando hayan otras opciones, como en el presente caso. Por eso la Corte Constitucional, la Corte Suprema, en este momento le han dicho al gobierno: usted no puede prohibir la manifestación popular porque está protegida en la Constitución. Y usted tiene razón, doctor Morales. Fíjese, por ejemplo, que en Chile, después de las protestas,
pues están avanzando en cambios constitucionales muy dirigidos o muy parecidos a nuestra Constitución Nacional. Entonces, el tema no ha sido la Constitución. Yo pienso que no tanto es la Constitución, son nuestros dirigentes, el Congreso, el Ejecutivo, que se niegan a darse cuenta de que el país cambió, que la Constitución cambió y que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad universal. Es increíble que Centroamérica y para Sudamérica la Constitución colombiana es ejemplo y que todavía nosotros no nos demos cuenta que tenemos una muy buena Constitución. ¿Cuál es el papel de los abogados en la construcción de un nuevo contrato social, de buscar un país más justo que responda a las necesidades que plantearon los jóvenes desde las barricadas en estos 2 meses del paro nacional? En esa lucha, ayudarles a implementar, a que se les reconozcan esos derechos que hoy están ausentes, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, porque se está volviendo elitista y eso es lo que no permite la Constitución. Finalmente, doctor Morales, ¿tendrán los gobernantes, políticos, congresistas que dar un viraje en su mirada para entender un poco más a esas comunidades que se expresaron durante los 2 meses de paro nacional? Sí, mire, con tristeza ve uno cómo el Congreso en estos últimos días aprueba, a pesar de lo que dijo el presidente y a pesar de lo que se le manifestó a los jóvenes, aprobaron reformas que no eran, la matrícula cero, cosas como esas que van en contravía. O sea, yo pienso que hoy tenemos un Congreso y a un Ejecutivo a espaldas de los ciudadanos y de los que están reclamando los jóvenes en sus derechos. Doctor Hernando Morales, gracias por estar aquí en Magazine Pacífico y buena noche. Muy buena noche a ustedes, Gildardo, y a la amable audiencia. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más en Magazine Pacífico. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Víctimas de los casos más emblemáticos de secuestro ocurridos en Cali en las últimas décadas contaron sus experiencias e hicieron públicos sus impactos emocionales en desarrollo del acto de reconocimiento realizado por la Comisión de la Verdad. El encuentro por la verdad, vivos, libres y en paz, fue una oportunidad para que muchas víctimas dieran testimonio de sus experiencias e impactos emocionales ocasionados por el secuestro. Isabela Bernaza, víctima del secuestro de la María, habló del momento en que fue separada de su familia por guerrilleros del ELN. En cuestión de 2 horas viví la desintegración de mi familia. Llegamos a un salón comunal en La Estrella y los guerrilleros empezaron a escoger a quién se iban a llevar. Nos llevaron a un destino desconocido. Mi hijo menor, que tenía 11 años, se quedó en poder de otras personas y de muchos niños. Lourdes Mesa, víctima del secuestro del kilómetro 18, narró las difíciles condiciones en las que su esposo, el ingeniero Alejandro Henao, murió tras un accidente que sufrió en cautiverio. Alejandro sufrió una caída donde se hirió una pierna y por las condiciones insalubres se le generó una gangrena. Y como consecuencia de la terrible situación de hambre, enfermedad, la inclemencia del clima, murió en pocos días, bajo una presión infame, la total tristeza de su corazón, de estar lejos de quienes lo amábamos. El capitán de la policía, Guillermo Solórzano, secuestrado por las FARC en zona rural de Florida, habló de las secuelas que le dejó este episodio en su vida. Limitaciones físicas, resistiéndome a la idea de no ser capaz y que el secuestro no me derrotó. Hace poco obtuve un empleo luego de 8 meses de búsqueda, sobre todo cuando muchas veces se sufre de esa revictimización. Por su parte, el padre Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad, destacó el papel resiliente de las víctimas. Nadie tiene la autoridad moral que ustedes tienen ante el país. Cuando ustedes, los familiares de estos secuestros espantosos de Cali, se ponen aquí, llegan aquí a esta reunión, así nos suban aquí al estrado. Su presencia es un grito para Colombia,
Ustedes están significando queremos la paz, independientemente de si votaron sí o no, queremos la paz en Colombia. Aquí están nuestras vidas para que esto nunca más vuelva a acontecer. Así fue este acto de reconocimiento para dignificar a las víctimas del secuestro en una de las regiones más golpeadas por este flagelo. Con éxito concluyó en Cali el primer Congreso Internacional del Sector Aeronáutico del Valle del Cauca, que se cumplió la semana pasada. Varias conclusiones surgieron después de este importante evento académico: la importancia del aeropuerto Farfán de Tuluá para el futuro del sector aeronáutico, el negocio de los drones que se abre como una oportunidad y la importancia que tienen las empresas vallecaucanas que fabrican aviones. Al término del Congreso del Sector Aeronáutico del Valle del Cauca, Carlos Andrés Vallejo, director de la Academia de Aviación Internacional y del Holding Empresarial, habló de las oportunidades que se abren tras el evento académico. Por ejemplo, Gildardo, en los próximos 3-4 años en Europa se van a lanzar los primeros taxis voladores, aeronaves no tripuladas, y eso es algo muy importante para el desarrollo de la tecnología. Debemos aprovechar las oportunidades competitivas que tenemos en nuestro departamento, como la calidad de la mano de obra, la vocación de nuestra gente para trabajar, los bajos costos operacionales. También se refirió a uno de los principales objetivos que actualmente se desarrolla dentro del proyecto financiado con recursos de regalías para impulsar el desarrollo y la innovación del sector. Debemos comprender y aceptar la creciente complejidad que entraña la tarea de seguir desarrollando un prototipo de aeronave ultraliviana que inicialmente servirá para la fumigación aérea, pero que posteriormente se le podrá dar otros usos, y esto va a ser responsabilidad del CRTM del Pacífico. Carlos Andrés Vallejo también insistió en la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades de innovación, investigación y tecnología en el único departamento del país en el que se fabrican aeronaves ultralivianas y apoyar la creación de un parque tecnológico de drones como una alternativa de desarrollo. También se refirió a la inminente reactivación del aeropuerto Farfán de Tuluá. El compromiso que tenemos de reactivar el aeropuerto Farfán de Tuluá como un aporte al desarrollo del centro del departamento del Valle del Cauca, y la convocatoria para que el sector privado e inversionistas extranjeros y entes gubernamentales se animen. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Lo que está pasando en los municipios en nuestro siguiente panorama regional. En Candelaria, la Secretaría de Desarrollo Social y Programas Especiales inició una campaña para promover las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud que tendrán lugar por primera vez el próximo 28 de noviembre. Será una oportunidad para que los jóvenes entre 14 y 28 años puedan ser elegidos y escuchados por las autoridades territoriales, según lo explicó Angeli Crispino, titular de esa dependencia. Ellos se pueden acercar a la registraduría. Hay varias formas de participar, uno con un apoyo político, otro puede ser con un listado donde la comunidad apoye a su candidato, y pues básicamente se da la misma ejecución, el mismo desarrollo de las elecciones como cuando uno se hace elección de consejo y alcalde. Entonces, por medio de la votación se pueden elegir estos consejeros municipales.
En Yumbo, esta semana se iniciaron las obras que permitirán llevarle agua potable a más de 100 familias de la vereda Platanares de ese municipio que por años han sufrido la falta de líquido. El proyecto, que ya fue presentado a la comunidad, demandará un tiempo aproximado de 8 meses, 3 de los cuales estarán dedicados al diseño y los 5 restantes a la ejecución de los trabajos, según lo explicó el gerente de la ESPI, Jairo Alberto González. Nosotros nos hemos comprometido con la comunidad de adelantar en este proceso en un total de 8 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de los diseños técnicos. Y en Palmira, más de 200 jóvenes serán beneficiados con la iniciativa Compromiso Valle, liderada por ProPacífico y la alcaldía de ese municipio, junto a empresas privadas, para apoyar iniciativas en materia de empleo, emprendimiento, educación y nuevos liderazgos. Se trata de una estrategia que une a los sectores público y privado de Palmira para impulsar su transformación social, respondiendo a muchas de las demandas planteadas por los jóvenes de sectores vulnerables durante las recientes protestas enmarcadas dentro del paro nacional. Continuamos en Magazine Pacífico. Mujeres Aprendiendo a Amar es el nombre de la comunidad creada por María Fernanda González, una administradora de empresas que a partir de su historia personal decidió transformar las vidas de otras mujeres en tiempos de crisis. Recuperar la autoestima, aumentar el valor personal y buscar la felicidad son algunos de los objetivos de su mensaje. Mujeres Aprendiendo a Amar es una comunidad creada por María Fernanda González a partir de una experiencia dolorosa que esta administradora de empresas vivió hace 6 años. Porque me di cuenta que las mujeres compartimos las mismas historias. Así que lo que hago hoy es, a través de Mujeres Aprendiendo a Amar, acompañar a otras mujeres, compartir mi experiencia, compartir mis aprendizajes para que ellas también puedan conectarse con ese poder que todas las mujeres llevamos dentro. De esta comunidad hacen parte mujeres de Centroamérica, Estados Unidos, Europa, que con un momento de confinamiento y virtualidad buscan conectarse con su autoestima y su poder interior, elementos determinantes en el mensaje de esta caleña. Se ha comprobado que la verdadera felicidad y plenitud la encuentras a través de las relaciones, pero la primera relación que debes tener fortalecida es la relación contigo misma. No nos enseñaron a amar. En realidad crecemos en un mundo en donde nos enseñaron a tener, a conseguir, pero no nos enseñaron a conectar con nosotros. Acompañada del padre Gonzalo Gallo, María Fernanda se ha convertido en la guía para miles de mujeres que buscan una orientación. En Instagram aparecemos como @mfgonzález, González Z la primera y Z la última S, @mfgonzález S. Mi página web www.mujeresaprendiendoamar.com y en Facebook como Mujeres Aprendiendo a Amar. La próxima conferencia que ofrecerán María Fernanda y el padre Gonzalo Gallo será sobre la importancia de perdonar y se cumplirá el próximo 18 de julio. En medio del confinamiento, un profesor de literatura se las ingenió para dictar clases de escritura creativa a través de la virtualidad. Hoy tiene alumnos de Ecuador, Perú y varios países del mundo. Stephanie Urbano con la historia. En el particular momento que vivimos como sociedad, muchas personas han hallado refugio y hasta un cierto grado de desconexión en la lectura y la escritura. En Cali, el taller de escritura creativa Altazor se ha valido de las nuevas tecnologías para adaptar con éxito sus dinámicas presenciales a un ecosistema 100% digital. Tuvimos que aprender sobre la marcha porque la gente estaba acostumbrada a compartir en el aula, que tomarse su copita de vino, de reírse, y pues de repente eso ya no se podía hacer. Y en la virtualidad pues encontramos una manera pues muy poderosa de reunirnos, de comunicarnos con otras personas, todo pues alrededor de los libros, de la lectura, que ha sido pues el eje siempre del taller. Altazor, además de ofrecer cursos de lectura, escritura y crear un espacio para debatir, es una robusta comunidad digital que se ha extendido a lo largo de los países de Latinoamérica y hasta Europa. Es un espacio para que usted pueda inmiscuirse más y adentrarse en este maravilloso mundo de la literatura.
Pues el taller de escritura es muy diverso. Trabajamos poesía, cuento, ensayo, microrrelato, crónica, bueno, como todos los géneros. Y intentamos como establecer puentes entre la literatura y otras expresiones. Entonces, que literatura y cine, literatura y fotografía, literatura y música, bueno, todo. Entonces, eso hace que haya como un aprendizaje muy grande. Gabriel nos ha dado su top de autores y libros recomendados para leer en época de pandemia que nos permitirán fortalecer las habilidades de escritura y encontrar más razones para pensar y expresarnos. Si a la gente le gusta la escritura, quiere aprender a escribir, pues hay que leer a Juan Rulfo, Pedro Páramo, El llano en llamas, los cuentos de Flannery O'Connor, Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, Idea Vilariño, para que lean poesía bien chévere. La lectura nos brinda las competencias para conectarnos con nuestro entorno, tener empatía y conocernos a nosotros mismos. Nos ayuda a convivir con los demás y a ejercer una buena ciudadanía, porque además de ser una fuente de conocimiento, es un acto que engrandece el alma. Nosotros leímos en el... Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Magazine Pacífico. Estamos en Facebook, en Twitter, y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube. Sofi, las historias, crónicas y reportajes con espacios de análisis volverán la próxima semana, miércoles, 7 de la noche por Telepacífico. Hasta entonces.